¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada semana le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios, dice la palabra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios porque en el día a día Dios nos permite tener un entendimiento y una comprensión de que sin Dios estamos extraviados, caminamos sin rumbo, aunque parezca que la vida nos sonríe, que la vida nos ofrece grandes cosas, que en la vida, por llamarlo de alguna manera, que es lo que cada uno de nosotros vive, está bien. Tampoco estoy señalando que esté equivocado. Pero cuando Dios no es el centro de nuestra vida, cuando no hay un momento en el transcurso del día en el que yo pueda, en un momento de intimidad, en un momento que yo pueda reflexionar sobre la presencia de Dios en mi vida y que yo pueda decir, gracias Dios, gracias porque sé que estás conmigo. Gracias Dios porque tal o cual situación no hubiese sido posible si tú no estás conmigo. Decir, Señor, estoy tan agradecido contigo. Estoy tan agradecido por tantas y tantas bendiciones que derramas sobre mi vida. Y al decir esto, generalmente quizás estemos pensando en momentos en nuestra vida en que parece que todas las cosas van bien y nos sentimos humanamente agradecidos. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van tan bien? Cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos. Y es ahí en donde Dios obra para recordarnos que Él está en control. Más allá de lo que yo pueda entender o comprender, Dios se muestra en nuestras vidas para decir, no temas, yo estoy contigo. Tú no me ves, pero yo estoy aquí, estoy contigo. Y uno puede reflexionar para qué Dios está con nosotros, particularmente en momentos difíciles, en momentos de aflicción. Y en esta reflexión, el Señor, en la medida que yo puedo conocer su palabra, me lleva para saber que el Señor está ahí conmigo para sostenerme, para consolarme, para exhortarme, para animarme, para ser el refugio al cual yo puedo ir, un refugio seguro. Dios me exhorta a través de la mayor parte de sus atributos, aquellos que le son comunicables al hombre, pero también muestra aquellos que son incomunicables, para que yo pueda entender que no hay otro Dios como el Dios de los dioses, como Jehová de los ejércitos. Le damos gracias a Dios, gracias por este día. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que ha derramado sobre nosotros este día. Cualesquiera que haya sido el escenario, cualesquiera que haya sido la situación, como quiera que haya transcurrido este día. Hay tantas cosas por las que tenemos que dar gracias a Dios. Le damos gracias a Dios, quizás porque este día nos permitió abrir nuestros ojos y poder estrechar a nuestros seres queridos, poder hablarles,
poder decir gracias, Dios, por la bendición que tú me das a través de ellos. Cualesquiera que sea el ser querido, puede ser tu esposo, tu esposa, pueden ser tus padres, tus hijos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, si el día de hoy puso alimento sobre su mesa. Gracias, Dios, por cada alimento que has puesto sobre mi mesa. Gracias, Dios, por cada elemento que tú has permitido que haga posible que ese alimento haya llegado. Gracias por aquellos que dan fuentes de trabajo. Gracias, Señor, por aquellos que producen alimentos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, si pudimos salir de nuestra casa para buscar el pan, humanamente hablando, de cada día. Gracias, Dios. Gracias si hoy pude compartir con otros las bondades de ese Dios tan misericordioso. Gracias si el día de hoy Dios ha permitido que yo pueda abrir mi boca para dar testimonio acerca de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, para que otros puedan ser animados, puedan ser exhortados, puedan ser consolados. Hay tanta necesidad en este mundo, Señor, en un mundo que bajo mis reflexiones parece haberte dado la espalda. Y todo es importante menos considerar que tú eres el que nos da la vida, el que permites todas las cosas, y ante el cual nosotros deberíamos de estar agradecidos en todo momento. Gracias, Señor, si Dios le ha permitido regresar a su casa. Gracias, Señor, porque puedo hacer un recuento del día y saber que tú estuviste ahí para sostenerme, para animarme, para consolarme. Gracias, Señor, si me has dado la capacidad de seguir creciendo, de poder cada día caminar hacia la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también, Señor, si ha habido cosas en las cuales haya momentos en que yo me haya apartado de tu voluntad, porque también sé que esas situaciones son permitidas, Señor, por ti, para que en un momento determinado yo pueda ser confrontado. Y que al ser confrontado, eso pueda darme la experiencia y el conocimiento para ser una mejor persona cada día y cada momento. Perdóname, Señor, si en el día de hoy he ofendido o le he faltado a alguien. Lo haya hecho consciente o inconscientemente, Señor. Perdóname, Dios, si ha habido situaciones en las que pude hacer algo y no lo hice. Permíteme, Señor, tener este tiempo para meditar y reflexionar sobre tu presencia en mi vida. Pero particularmente, Señor, permíteme alegrarme y permíteme gozarme cuando tengo oportunidad de ir a tu palabra, cuando tengo oportunidad de conocer tu palabra, cuando tengo oportunidad de limpiarme con tu palabra, porque tú me dices que tu palabra es luz para mi vida, que tu palabra es la verdad, que tu palabra me muestra el único y verdadero camino. Cuando tu palabra me permite conocer más a nuestro Señor Jesucristo y me anima para convertirme no en un seguidor, sino en un discípulo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Particularmente, Padre, yo puedo darte las gracias porque me permites desarrollar un don y un talento y de estar, Señor, inmerso e involucrado en el campo de la medicina.
Particularmente gracias porque me has permitido estar en un área en la que particularmente, Señor, sé que nos enfrentamos directamente con situaciones difíciles y complicadas. Ahí, Señor, donde la tristeza, la angustia y el dolor se hacen manifiestos más que en otros escenarios. Gracias, Señor, porque en esos escenarios tu palabra puede ser derramada, Señor. Gracias y ayúdanos a mantenernos atentos, Padre, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, por todas y cada una de estas bendiciones, pero particularmente gracias por habernos entregado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos, sabemos que tú nos sostienes, sabemos, Padre, que todo está bajo tu control. Para nosotros a través del Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, mejores personas cada día. Gracias, Padre. Te pedimos por un mundo, Señor, que no hace falta, Señor, saber que es un mundo que sufre, en el que hay problemas, en el que hay aflicciones, en el que se ve manifiesta, Señor, la voluntad del hombre sin Dios, en la que se ve a cada momento, Señor, cómo muchos son llevados al engaño, particularmente para blasfemar contra ese Dios de misericordia y de gracia, para ese Dios que es digno de toda alabanza, de toda adoración, de todo reconocimiento y de todo loor. Oramos, Padre, oramos para que tu presencia sea manifiesta en un mundo que tiene tanta necesidad de ti. Obra tú, Señor, obra tú, en el nombre de Cristo Jesús. Y bien, el día de hoy, si me ayudas a prenderla, porque creo que se apagó. El día de hoy, mientras estaba yo en la mañana atendiendo a alguno de ustedes que desde el punto de vista médico está en una situación muy complicada, es un paciente relativamente joven. El Señor, antes de llegar a hacerle pase de visita, me recordaba un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, a partir del versículo 31 y hasta el versículo 34. Lo voy a leer y luego voy a resaltar algunas cosas. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo también nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 33, Pedro respondió y dijo: Señor, Señor, dispuesto estoy contigo, no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22, 34. El Señor le dijo: Pedro, Pedro,
en verdad te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces. Antes de que hayas negado que me conoces. Resalto el pasaje de manera completa porque precisamente al hacer el pase de visita, particularmente en el escenario de este paciente, el Señor traía a mi mente esta escritura, particularmente en donde dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La primera vez que yo escuché este versículo, debo de expresarles que tuve una sensación como para poder expresar: Señor, Señor, el vernos en una situación en la que quizás nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y es puesta a prueba todos los días, no necesariamente por una situación extrema. Nuestra fe es expuesta cada día. Aun cuando parezca que las cosas vayan bien, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Para qué es puesta a prueba? La palabra de Dios dice que aún los metales preciosos como el oro y la plata tienen que ser pasados por el fuego para quitar las impurezas. ¿Por qué aquí el Señor está empleando esta expresión? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. La primera vez pensaba yo nada más en la prueba. Y pensaba en el hecho de que el Señor le exhorta y le dice: pero no te preocupes, no temas, porque yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y yo pensaba y reflexionaba que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está precisamente ahí a la diestra del Padre, intercediendo de día y de noche por todos y cada uno de ustedes, por todos y cada uno de nosotros. No tenga la menor duda de que esto es así, porque está expresado en la palabra del Señor. Particularmente, le pedí al Señor que me diera palabras para animar a este paciente. Y el Señor trajo para mí esta cita. Y el mensaje para él y para muchos de ustedes el día de hoy es: pero no teman. Tengan la certeza y la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo de día y de noche por nosotros. La palabra de Dios dice: porque tenemos un intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo es su nombre. No habla de 2, 3, 4, 5 intercesores. Dice un intercesor. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Y vivimos en un mundo en el que la gente piensa en tantas cosas, menos en considerar que Jesucristo es nuestro intercesor, que está ahí permanentemente, rogando al Padre, orando al Padre, para que ninguno de nosotros se pierda. Mas he rogado para que su fe no falte. Cuando pensamos en el contexto en el cual se escribió o está refiriéndose este pasaje, el Señor lo expresa un tiempo antes de lo que se conoce como la última cena. La última cena que nuestro Señor tenía con sus discípulos. Por eso se llama la última cena. Y era un poco antes de su arresto.
El Señor sabía que no iba a estar más con ellos. Y el Señor quería darles un mensaje, seguramente a cada uno de ellos. Particularmente aquí se está refiriendo a Pedro. Este hombre que era impetuoso. Este hombre que cuando el Señor dijo es necesario que el Hijo del Hombre padezca antes de ir al Padre, Pedro le decía, Señor, que eso nunca te acontezca. Cuando el Señor le va a lavar los pies, le dice, no, Señor, ¿cómo crees? De ninguna manera. Y el Señor le dice, si no permites esto, no tendrás parte ni suerte conmigo en el reino de Dios. Señor, no solo me laves los pies, báñame completamente. Cuando vienen a arrestar a nuestro Señor Jesucristo al jardín del Getsemaní, Pedro es el que saca la espada y le corta la oreja a uno de los hombres que venían en el grupo a apresarle. Y el Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mate, a espada morirá. No es así, Pedro. No es así lo que yo vine a mostrarles. El Señor tenía que permitir algo más para que Pedro fuera probado en la fe. Cuando habla de zarandear, al tiempo en el que se escribe este pasaje, se están refiriendo al campo. Es un término agrícola. Yo no soy granjero y no conozco, aunque en las películas he visto que muchas veces en los campos hay gente que está levantando la cosecha, la está levantando hacia arriba y es como un colado en el cual entiendo que están separando el grano del trigo. Se refiere a zarandear. Nosotros coloquialmente decimos fue zarandeado, fue estrujado, fue movido de una manera violenta. Y al parecer este es el mismo proceso que se lleva a cabo cuando el trigo es zarandeado. Dice que se sacude violentamente para separar el grano de la paja. ¿Qué es la paja? La paja es la envoltura del trigo. El trigo necesita ser sacudido para quitar esa capa externa que ya no tiene ninguna función y debe de dejar el trigo desnudo, listo para el proceso para el cual vaya a ser usado, ya sea que se almacene o ya sea que se emplee en elaborar la cebada. Dice aquí que se obtenía el grano útil y se hacía de esta manera, dice, porque el trigo soportaba el zarandeo. Y lo que envolvía al trigo, que se conoce como paja, es mucho más liviana y se desprende. Y al desprenderse es llevada por el viento. Dice que la recolección del trigo ocurre principalmente durante la primavera tardía o el inicio del verano. De hecho, si usted va un poco más allá, esto se conoce como la fiesta de las primicias o la fiesta de las semanas. No voy a tocar ese tema, que no es un tema sencillo. Pero había un mandamiento que el Señor le dio a su pueblo en Levítico 23, 10, 11, en donde dice, el Señor le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios, delante de Jehová, para que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo lo mecerá el sacerdote. Y esto era lo que el sacerdote hacía para separar el trigo de la paja. Llama la atención
que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás ha pedido su vida para zarandearlo. Hay un pasaje en el libro de Job que narra un evento parecido, similar, en el cual, en este pasaje, en el capítulo 1 de Job, se habla de que Dios está delante de toda su creación, incluyendo Satanás. A veces hablamos de Satanás como algo de lo que no queremos hablar, algo que nos produce miedo, de lo cual no queremos hablar, lo consideramos como algo etéreo, ¿verdad? Y aquí en el libro de Job dice que Dios estaba con toda su creación, incluyendo Satanás, porque finalmente Satanás inicialmente fue creación de Dios. Era el ángel de luz, el cual se rebeló contra Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. Y ahí está Satanás. Y en ese proceso, Dios empieza a interactuar con cada uno de los ángeles hasta que finalmente llega con Satanás, en el que están hablando precisamente de Job. Y en el que el Señor le dice a Satanás: ¿no has probado a mi siervo Job, que es fiel, es justo, que me adora, que me busca, que me da gracias en todo momento por todas las bendiciones que vienen sobre su vida? Y entonces Satanás, de alguna manera, en este diálogo con el Señor, le dice: pues sí, pues cómo no te va a adorar y cómo no te va a dar gracias y cómo no te va a bendecir si todo parece que va muy bien en su vida. Y el trabajo de Satanás es precisamente ese, el poner obstáculos. Y señala y dice: pero ¿por qué no lo sueltas un momento? ¿Por qué no lo dejas en mi mano para que veas cómo te va a maldecir? Dios conoce a sus hijos. Dios conocía a Job. Y como lo conocía, entonces Dios permite que Satanás toque la vida de Job. En otras palabras, pidió su vida para zarandearlo. Mas Dios le dijo: solo una cosa no puedes hacer. No toques su vida. Toca todo lo exterior, todo lo que está fuera de él, pero no toques su vida, no toques su alma. Eso no lo puedes tocar. En el pasaje, en la Escritura, señala cómo Satanás se va y entonces empiezan a ocurrirle cosas desastrosas a Job. Se le cae la casa, se le mueren los hijos, encima de ello hay 3 amigos que permanentemente le están señalando que lo que le está pasando es porque seguramente ha ofendido a Dios, porque se ha apartado de Dios, porque no cree en Dios. La esposa le dice: ¿y ese es tu Dios? Mira nada más cómo te tiene, maldice ese Dios y vuélvete a morir. Parece que no hay ayuda por ningún lado. ¿Cuál es el resultado? Job mantiene su fe. Pasa lo que pasa, Job mantiene su fe. Y termina casi diciendo en el final del libro: bendito sea mi Dios. Dios me sacó desnudo del vientre de mi madre y desnudo me ha de regresar a la tierra. Viva mi Dios, que mientras yo viva solamente he de vivir para adorarlo. Y en este contexto hay tantos que estamos afanados, porque me incluyo, es para todos, por las cosas del día a día, por las cosas materiales, por las cosas superfluas, y con frecuencia nos olvidamos de las cosas verdaderas. Las cosas verdaderas no se pueden ver, no se pueden palpar, y las cosas verdaderas son una preparación para la vida eterna, y no podemos hacerlo porque no entendemos qué es la vida eterna. De alguna manera, el pasaje es muy parecido a lo que ocurre cuando está nuestro Señor Jesucristo con Pedro, cuando le dice: pero yo he orado por ti delante del Padre para que tu fe no falte. Y tenga la certeza el día de hoy de que sea lo que esté pasando en su vida, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros de día y de noche para que nuestra fe no falte, para que podamos mantenernos
en la confianza de saber que Dios es soberano, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios y que todo está bajo su control y su voluntad. No estoy diciendo que sea fácil. Todos tenemos días en que nuestra fe parece menguar, que parece disminuir, que parece que terminamos nuestra confianza, que parece que se agotan nuestras fuerzas, que parece que la vida empieza a perder el sentido que debe de tener. Pero ahí es donde nosotros debemos ir a la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios tal y como el Señor nos exhorta y fortalecernos en el día a día. Este es el pan nuestro de cada día que Dios nos da hoy. Su palabra, su palabra. Si usted está batallando para mantenerse, necesitamos detenernos y hacer un recuento para saber si estamos tomando el alimento que debemos de tomar todos los días, la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, que no dice según su misericordia, sino su gran misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice la Escritura que si Cristo no resucitó, somos los seres más infelices que puede haber sobre la tierra, porque no hay esperanza, no hay nada. Pero si yo reconozco que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, que estuvo en el sepulcro 3 días y que resucitó y que está a la diestra del Padre, esa es la esperanza para nosotros de que hay una vida eterna, que hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros. Dice 1 de Pedro 1:5, que somos guardados para alcanzar, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados? Mediante la fe. Por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. La finalidad de la fe es que no menguemos, que no nos cansemos, que continuemos adelante hasta alcanzar el supremo llamamiento, hasta alcanzar la salvación, hasta estar en la presencia de nuestro Creador. Continúa diciendo Pedro y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, a pesar de que se alegren, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero será por solo un poco de tiempo. Y será necesario. Porque será como con el trigo que necesita ser zarandeado para aquello que le estorba para hacer lo que Dios quiere que sea. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, dice Pablo, para que emerja el verdadero hombre, el nuevo hombre, el hombre que Dios desea de cada uno de nosotros, preparado para toda buena obra en el nombre del Señor. Repito, en lo cual vosotros os alegráis por el día postrero, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Era necesario este proceso en Pedro, que aún fuera despojado por todas las cosas que le impedían ser el producto que Dios deseaba, el fruto que Dios necesitaba que fuera. Y cuando Pedro es despojado
de las cosas que le estorbaban. Para nosotros hoy podíamos decir qué nos estorba para que Dios tenga el producto que necesita, ser despojados de la arrogancia, ser despojados de la soberbia, ser despojados de la vanidad, ser despojados de la rebeldía, ser despojados de la indiferencia, ser despojados de la falta de misericordia para con los demás, ser despojados de ese corazón duro que tenemos y que nos impide extender nuestra mano para ayudar al que está en necesidad, cualesquiera que sea su situación. Ser despojados de las cosas que nos separan de la voluntad y del conocimiento de Dios, aunque parezca que son buenas y son justificables. Si hay algo que los separa de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios, del crecimiento de Dios, necesita hacer un alto y reflexionar si lo que está haciendo realmente es la voluntad de Dios en su vida, porque de no hacerlo, es muy probable que muchos puedan perderse y extraviarse en el camino. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Dios lo permitió. Satanás iba a exponerlo, tal y como expuso a Judas, que vendió al Señor por 30 monedas. Pero Judas no volvió. Pedro volvió para levantar a sus hermanos, para confortar a sus hermanos, para edificar a sus hermanos. Dice la Escritura que si el grano no cae a la tierra, no puede dar fruto. El Señor necesitaba que Pedro diera fruto. El Señor necesita, de alguna manera, decir que también nosotros necesitamos ser sacudidos. Necesitamos ser zarandeados para volver en sí, para darnos cuenta que si vivimos es porque Dios lo permite, que si existimos es porque Dios lo permite, que nuestra vida tiene un propósito conforme a su voluntad y no a la nuestra. Puedo tener los mejores planes del mundo, los mejores deseos, los mejores propósitos. Puedo estar haciendo el mejor esfuerzo por conseguir algo, pero si no estoy de alguna manera conociendo que esa es la voluntad de Dios, tarde o temprano, eso va a traer incertidumbre y dolor sobre mi vida. Sé que para muchos de ustedes el zarandeo viene a través de una enfermedad. Pero hemos dicho también que la palabra de Dios dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y que juntamente que esa prueba vamos a poder soportarla. Y que junto con esa prueba por la que estamos pasando, Dios nos va a mostrar la salida. Y esa prueba tiene un propósito eterno, un propósito divino. Que Dios obtenga el producto que Él necesita de todos y cada uno de nosotros. Cuando somos zarandeados, exponemos nuestras debilidades. Cuando somos zarandeados, a veces decimos no tengo más que perder. Y nos mostramos dóciles. Nos mostramos humildes. Es posible que a veces eso nos lleve al extremo en el que podamos perder incluso el interés por la vida. No es eso lo que el Señor quiere. Dios no quiere destruir el grano. Dios no puede destruir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ora para que una vez que Pedro haya sido zarandeado,
esté de vuelta y se convierta en el vaso que Dios necesita para llevar a cabo su obra, no nuestra obra. Debemos saber que la oración de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es permanente. Hebreos 7:25 dice que Jesucristo salva perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y esto me lleva, a manera de conclusión, a hacer algunas reflexiones. Todos vamos a pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por pruebas. Es parte de un proceso. Y ese proceso, dice el Evangelio de Juan 16:33, dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes. He aquí que la hora viene en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas se las he expresado para que en mí tengan paz. Y recuerden que en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, confíen, porque yo he vencido al mundo. La primera exhortación es: busque usted a nuestro Señor Jesucristo para que encuentre la paz que usted necesita, sea cual sea su situación. Busque a Cristo. ¿Cómo lo busca? Principalmente a través de su palabra. El segundo aspecto es: Satanás no puede tocar la vida de aquellos que han declarado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Para aquellos que han creído y que han decidido seguir el camino de la vida eterna, que han decidido tomar el camino de la verdad, que aquellos que han decidido apartarse de las cosas que no son del agrado de Dios, y hay muchas, para aquellos que lo están haciendo, Satanás no puede tocar su vida. Podrá incomodarlos, podrá zarandearlos, pero no podrá tomar nuestras vidas. La tercera reflexión es que no obstante la sacudida, no obstante el zarandeo, la verdadera fe resiste este proceso. Cuando Pedro negó al Señor, hay un punto en la Escritura donde dice que Pedro lloró amargamente y se arrepintió por haber negado al Señor. Pedro no lo entendía, pero era un proceso por el cual tenía que pasar. A veces nosotros no podemos entender por qué estamos pasando por situaciones difíciles, pero tenga la seguridad de que Dios tiene un propósito a través de ese proceso. Y ahí debe estar nuestra confianza. Señor, yo no entiendo, pero estoy en tus manos. Señor, yo no entiendo, pero yo confío en ti. Señor, yo no entiendo, pero mi esperanza descansa en ti y nadie más. Y sé que tú no me dejarás. A diferencia, les decía, de Judas, el cual dice que después de que había entregado al Señor y viendo que el Señor era condenado, devolvió las 30 monedas arrepentido, diciendo: he entregado sangre inocente.
Aquellos hombres le dijeron a nosotros: ¿qué nos importa? Ya lo hiciste, allá tú. Y arrojando las piezas de plata que había recibido en el templo, arrojando las monedas, salió, fue y se ahorcó. Y esto debe llevarnos al punto de saber que Pedro se arrepintió y que Judas tuvo remordimiento. Si lo que experimentamos a través de las dificultades que presentemos en nuestra vida es remordimiento, difícilmente podrá darse un cambio en nuestras vidas y que ese cambio nos acerque más hacia la presencia de Dios. Es necesario que verdaderamente podamos arrepentirnos de haber estado apartados de Dios. Y finalmente, tener la certeza y la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo intercede permanente por cada uno de nosotros. Recuerde que Cristo ora permanentemente por nosotros, de que si caemos, recordemos cómo Pedro fue levantado y fue redimido, y que ninguno de nosotros está exento de caer. De hecho, la Escritura dice: y aquel que piense que está más firme, dice, mire de que no caiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque hay cosas que quizás no podemos entender, porque hay pruebas que no podemos comprender, porque estamos pasando por ellas, Padre, tu palabra me dice que hay un propósito en todo ello. Y que el propósito es que tú hagas de nosotros la persona que tú deseas que seamos, conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que aún en momentos de dificultad nosotros podamos hablar del Dios de maravillas, del Dios de milagros, del Dios que restaura, del Dios que redime, del Dios que perdona. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes y que esta escritura que tuvimos la oportunidad de compartir hoy sea un tiempo para reflexionar en ella. Les dejo finalmente el pasaje de 1 Corintios 10, 13, del cual lo hemos referido, en el que dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana y que Dios es fiel, que no nos dejará pasar por esa prueba más allá de lo que no podamos resistir, sino que juntamente con esa prueba el Señor nos dará la salida para que podamos soportar. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.